Empezamos a trabajar 24/7. Nos unió como colombianos. Los retos fueron todos. Las ayudas llegaron a los más necesitados. Es empatía. Solidaridad absoluta. Gracias a todos. A ustedes, gracias por recibir. Ayudarnos hace bien fue un instinto de aportarle a los colombianos, de sentirnos cerca, de sentirnos parte de una misma nación y de contribuir a la luz de toda la incertidumbre que se venía a venir a la luz de la pandemia. Ayudarnos hace bien nace con ocasión al aislamiento preventivo obligatorio dictado por el Gobierno Nacional y surge la necesidad y la preocupación del señor presidente y de la primera dama de la República de ver cómo le llevábamos alimentos a estas familias que estábamos manteniendo en casa. La necesidad de llevar alimentos a todas las mesas de los colombianos más necesitados y más vulnerables fue nuestro motor día a día para iniciar esa campaña liderada por la primera dama. Durante todo el periodo que llevamos de gobierno ha sido un propósito y en el marco de la emergencia y de la pandemia claramente era uno de los aspectos que iban a ser más impactados y no queríamos que nadie tuviera hambre en medio de tanta angustia e incertidumbre frente a esta pandemia pues, que azotó el mundo. La Consejería Presidencial para la Juventud ha jugado un papel fundamental en este proceso, porque si alguien ha vivido en una dicotomía dentro de esta pandemia ha sido los jóvenes, porque son la población que según las estadísticas menos riesgo tienen de fallecer, pero al mismo tiempo los que más se tienen que cuidar de no ser agentes transmisores. Por eso se tuvieron que tomar medidas muy difíciles que cambiaron su vida muchísimo. Ayudarnos hace bien también es instintivo en los colombianos. Es una muestra de que acciones positivas y actos positivos generan bienestar no solo para quien los recibe, sino para quien los da. El día que el presidente hizo el anuncio, el primer anuncio, relacionado con el COVID, en donde nos anunciaba a los colombianos, o nos contaba a los colombianos, o nos informaba a los colombianos sobre las primeras medidas de confinamiento. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas. Como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana de esa madrugada, me llamó el presidente y estaba con la primera dama y los dos estaban en altavoz, supongo, no sé, me llamaba y me dice: Nacho, nosotros creemos que uno de los riesgos mayores va a ser el tema alimentario y yo creo que la única forma que logremos rápidamente llegar a todo el país, tener trazabilidad, me acuerdo que el presidente utilizó esa palabra en temas de monitoreo, entrega de alimentos, va a ser el tema digital. Entonces queremos pedirte que acompañes a la primera dama en estructurar un proyecto para llevarle a los colombianos en los 32 departamentos un mínimo básico para ese tiempo. La verdad es que pensamos en ayudarnos hace bien de manera absolutamente espontánea, genuina, con un sentir de ese momento, y era: a la luz de una pandemia tenemos que estar unidos. Es indispensable que nos representemos como nación en un propósito común, y ayudarnos hace bien pues nos daba la oportunidad de pensar que no estábamos haciendo un acto meramente asistencial con lo que lográramos, sino realmente conectarnos, dando y recibiendo. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, a mirar cómo iba a ser la estructura de la campaña, a montar una plataforma digital para poder tener la trazabilidad de los mercados que se entregaban. Empezamos a hacer una depuración de base de datos donde mirábamos
que las familias que les íbamos a llegar no tuvieran ningún tipo de subsidio por parte del gobierno nacional. Entonces hicimos una depuración de base de datos con el DPS, con el ICBF, con Mintrabajo, y con ocasión a esto se sacó una base de datos ya depurada de la mano de la Consejería de Regiones para poder llevar los alimentos a las familias que nosotros llamábamos familias más vulnerables de todo el territorio nacional. La primera dama ha venido trabajando siempre en el marco de alianzas, trabajo colaborativo, y claramente este fue un ejemplo de eso. Es una iniciativa que parte de ese propósito y se inician a unir piezas para poder realmente crear a ese gran equipo que trabajó arduamente para traer la solidaridad de todos los colombianos y convertirla en platos de alimentos para los colombianos. Entonces empezaron a trabajar personas del equipo de la Consejería de Regiones, desde la consejera que en ese momento era Karen Abudiné y parte de su equipo de trabajo. En Impulsa pasó exactamente lo mismo. Empezamos a pensar cómo íbamos a articular, si iba a ser una propuesta que involucrara recursos de los ciudadanos, cómo íbamos a garantizar que esos recursos iban a tener un proceso absolutamente transparente desde el recaudo hasta la entrega final. Y ahí entra a formar parte del equipo la Fundación Solidaridad por Colombia. En Ayudarnos Hace Bien hemos identificado acertadamente los hogares que presentan mayor riesgo nutricional y que no están dentro de la cobertura de ningún otro programa, ni a nivel nacional ni a nivel regional. Es un orgullo para nosotros en la Fundación Solidaridad por Colombia hacer parte de esta campaña Ayudarnos Hace Bien. Nunca pensé que la meta no se lograra, era tremendamente ambiciosa. 1 millón de mercados que además no eran canastas alimenticias pequeñas, sino significativas. Eso tiene implicaciones enormes, empezando por el volumen, el peso y lo que eso implica en términos de distribución. Pero el tener esa conciencia de la necesidad que había afuera hacía que a veces el número fuera pequeño, que pensar en 1 millón de canastas alimenticias incluso no fuera suficiente. Por eso la meta, no cumplirla, nunca estuvo presente. El ICBF pudo acompañar esta estrategia de la primera dama de la nación del sector privado. Por ejemplo, en el recorrido que hicimos, además con el consejero presidencial para la juventud, de 300 kilómetros marítimos en el Pacífico colombiano. Estuvimos en Cúpica, en Huina, en Vallasolano, en Nuquí, en Juradó, en Pizarro. Y en cada casa, primera dama, llegaba su mensaje de que aquí la lógica era el trabajo en equipo. Pero además pudimos acompañarla también, como lo decía nuestra consejera presidencial para la niñez, en la Sierra Nevada de Santa Marta, llegando a las poblaciones indígenas. Y también tuvimos la fortuna de poder acompañar toda esta estrategia con eso que usted nos ha pedido, que hagamos un triple esfuerzo, y es en la nutrición de cuerpo y alma y en lograr erradicar la desnutrición en nuestro país. Así que muchas de las entregas se acompañaron con nuestras unidades de búsqueda activa, con pediatras, con nutricionistas, hicimos tamizajes de talla, peso de los niños y niñas menores de 5 años y madres gestantes con bajo peso. A ellos, gracias a Ayudarnos Hace Bien, también llegamos, transformando sus vidas y sus realidades a partir de esta gran estrategia que es toda suya. Los primeros 15, 20 días del inicio de la campaña eran 14, 16, 18 horas de trabajo de los asesores de la Consejería de Niñez, de la Consejería de Regiones, que también fue una parte fundamental en ese trabajo de articulación con las autoridades locales, la Fundación Solidaridad por Colombia, la plataforma donde incluíamos la información de cada uno de esos beneficiarios y el contacto directo con las autoridades locales y las gestoras sociales, que son el centro y el corazón de esta campaña. Estamos muy contentos porque no solo estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores, sino con la población más vulnerable. Vamos a continuar con este entusiasmo, vamos a seguir donando, no paremos de donar, porque hoy
Esa es la oportunidad que tienen nuestros compatriotas de poder lograr y nuestras familias, de poder tener una oportunidad para alimentarse, pero sobre todo para saber y sentir que no están solos, que estamos todos unidos bajo un mismo propósito. En este momento, en la emergencia, estamos todo el gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, trabajando para ustedes. Yo me acuerdo que el primer punto fue definir la canasta, es decir, lo que debería contener el mercado. Tú bien no sabes que en el caso particular de la primera dama, para ella eso era un tema muy importante. El segundo, la transparencia del proceso. Y tercero, pues eran los destinatarios, era quién íbamos a entregar eso. Tuvimos que empezar a trabajar de manera absolutamente detallada, entrando a aspectos muy técnicos de logística, de distribución, de abastecimiento, entendiendo cómo íbamos en cada una de esas etapas a aportar para lado y lado de quienes estábamos participando en estos procesos, y a eso me refiero. Pensamos adicionalmente en, si estamos hablando de abastecimiento, quiénes pueden ser los proveedores de estas canastas alimenticias para que a su vez para ellos esto represente un ingreso, un recurso y una oportunidad de seguir produciendo. En términos de distribución tuvimos un reto enorme y de logística, y es llegar a 1.103 municipios de nuestro país, identificar las comunidades más vulnerables, que fue una de esas premisas que tuvimos, entendiendo que se activaban muchísimas acciones sociales desde el Estado, desde la sociedad civil incluso y el sector privado, y nosotros teníamos ese convencimiento de llegar a todo el territorio nacional, a esas comunidades que de primera mano seguramente no iban a ser identificadas en algunos de los programas ya existentes o en los que se fueran a poner en marcha. Las gestoras sociales, como movilizadoras de la comunidad y la identificación de esas comunidades más necesitadas, no lo podíamos hacer desde el escritorio. La verdad, iniciamos un trabajo desde la base maestra de DNP, pero quien conoce el territorio, quien conoce a las comunidades más afectadas son sus mismas autoridades locales, y en este trabajo social las gestoras es una parte fundamental. Yo creo que el tema tecnológico fue un reto muy grande. El que tuviéramos la tranquilidad de tener el testimonio de que recibía el mercado y todo lo que había detrás. Me acuerdo que eso era muy importante. La base de datos fue de sus primeros días. Era cruzar lo que el DPS, el DNP, varios Avilán, etcétera, teniendo información, porque la orden del presidente era muy clara, eran personas que no tuvieran otro tipo de beneficios los que en ese momento estaban saliendo en medio de la pandemia. Yo diría que el segundo fue la base de datos, el primero fue tecnología. El segundo es que, algo que de pronto el país no sabe, es que nosotros nos jugamos a entregar un mercado que no era otro mercado que estaban entregando, no era un mercado pequeño, esto no era publicidad, esto era alimentos, son dos cosas diferentes. Y todos sabemos que a lo que le estábamos apostando era un mercado con un componente no solo nutricional, sino alimenticio bastante importante. Y la logística era complicadísima. Es decir, recordaremos que esos primeros 15 días el gran reto era que lográramos encontrar cómo llevar un paquete grande, suficientemente bien embalado, a unos centros de acopio importante que puedan llegar. Entonces yo diría que el tercero fue ese. El gran reto fue logísticamente llegar a los 1.103 municipios del país y recaudar más de 78.000 millones de pesos en un momento de crisis como estaba viviendo la economía mundial. Y un reto enorme fue también esa última milla, en cómo llegar realmente con ese alimento a cada uno de los colombianos que lo necesitaban. Entonces cuando uno ve eso, realmente lo que está haciendo, o lo que nosotros hicimos, fue impulsar todo ese sistema, casi que toda la cadena de abastecimiento. Y ese fue, creo que, de los mayores retos, haber iniciado sin recursos y ver lo que se logró para llegar a esos casi 60 millones de platos de alimentos, toda la logística, toda la movilización que se hizo, y parte de una reactivación que también se estaba dando en esos sectores más allá de llevar el plato de alimento a los colombianos. Los mercados llegaron a los 32 departamentos, llegaron por vía aérea, por vía marítima, de manera terrestre. O sea, el tema logístico realmente fue abismal, fue perfecto, fue divino,
y con esto pudimos llegar a 3.800.000 familias en todo el territorio. Las ayudas llegaron a los más necesitados, identificados por sus gestoras sociales, por sus alcaldes, quienes conocen perfectamente su comunidad y las necesidades que tenían en el marco de ese primer aislamiento obligatorio. Nosotros pudimos llegar a todo el territorio nacional, como les digo, a todos los municipios, gracias a esa comunicación y conexión que se había logrado a través de la gestión social. Cuando articulamos con los gestores sociales en el territorio, fueron las primeras personas que, así como los estábamos haciendo desde la Nación, se remangaron, se pusieron sus zapatos, sus botas y lo que fuera necesario para ser ellas, en su mayoría mujeres, porque contamos con una gestión social en el país que está representada, por lo menos en los 32 departamentos a este momento, por mujeres. En los municipios contamos con algunos hombres, pero la realidad es que fueron los primeros que estuvieron ahí diciendo: nosotros entregamos mercados, nosotros hacemos la veeduría, nosotros ayudamos a identificar esa población beneficiaria y a garantizar que se reciba bajo todos esos pronósticos éticos que habíamos trazado para la campaña. Logramos movilizar más de 68 millones de platos de comida que fueron llevados a la mesa de los colombianos. La campaña empezó, digamos que muy pequeña, y poco a poco fue creciendo como una bola de nieve. Ya eran los empresarios los que se comunicaban con nosotros, la necesidad de participar. Nosotros empezamos con mercados, con una carga nutricional que dispuso el ICBF y que fue estudiada y analizada. Poco a poco se empezaban a sumar distintos elementos, entonces no queremos donar insumos médicos. Y por último recibimos de unas 11 empresas, tanto nacionales como internacionales, un hospital de campaña para poder asistir en el tema de la pandemia. Esto lo ubicamos en Bucaramanga, en Santander. Ayudarnos hace bien ha sido una plataforma muy importante que ha facilitado que los recursos del sector privado pudieran llegar a quienes más lo necesitan. Sabíamos al principio que la seguridad alimentaria iba a ser uno de los principales hitos que podríamos y que teníamos que sumarnos, así que creímos en las capacidades que tiene el gobierno nacional para llegar a las personas que más lo necesitaban a lo largo y ancho del país, como lo hemos visto a lo largo del territorio. También pudimos hacer que estas 20.000 familias que se beneficiaron de estos mercados pudieran tener esa ayuda nutricional que en esos momentos, como bien lo señalaba nuestra primera dama, hacían parte y eran esenciales para poder llevar esa seguridad alimentaria y este difícil momento que nos estaba invadiendo. Como colombianos tenemos la responsabilidad de respaldar las iniciativas que acertadamente promueve el gobierno nacional y que nos unen en torno al logro de la cohesión social. Este gran compromiso con nuestra nación nos ha llevado a sumarnos a la iniciativa Ayudarnos hace bien para llegar de manera equitativa y empática con ayuda humanitaria a miles de personas en todo el país. Ayudarnos hace bien son 4 palabras tan sencillitas que unidas nos pusieron a todos en torno a este proyecto solidario para beneficio de tantas familias en Colombia. Creo que todos han mencionado el verbo ayudar, y yo diría que aún falta darle más uso por estos días en nuestro país, y ayudar es generar empatía, ayudar es colaborar, es dar, y ayudar es ir más allá de lo que se siente en una contribución de estas, ¿verdad? Se escogieron los alimentos para la ayuda de la campaña porque lo último que queríamos era que los colombianos que estaban viviendo una situación tan angustiosa tuvieran hambre. Y nosotros sabemos que en el marco de un aislamiento, de lo que implicó eso para Colombia y para el mundo, el llevar alimentos a la casa se volvía algo de primera necesidad. Empezamos trabajando primero con empresarios, dijimos, bueno, toquemos las puertas de las grandes empresas colombianas, y poco a poco se fueron sumando muchas personas naturales, estudiantes, organizaciones, empresas grandes, pequeñas, medianas. Ya nos empezaban a llamar y decir: hola, es que queremos ser parte de esta gran campaña nacional, esta gran campaña país, como la llamaba la primera dama. Y no, digamos que esto fue un aporte increíble por parte de todos los colombianos. Ahí pudimos evidenciar que yo creo que el gran pilar o el gran don que tenemos todos los colombianos es el tema de la solidaridad. El sector privado estuvo siempre jugado para
aún en medio de sus propias restricciones y de los seguramente muchísimos inconvenientes que encontraron propios de la pandemia para el desarrollo de sus negocios, siempre estuvieron absolutamente concentrados en ampliar su capacidad de responsabilidad social para aportar al país. Yo siento que aquí logramos comprobar y evidenciar el don de la solidaridad en todos los colombianos. Recibimos aportes increíbles por parte de los empresarios, pero sobre todo de las personas naturales que pueden hacer su aporte en las plataformas digitales que se dispusieron. Los grandes donantes de Ayudarnos Hace Bien son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos colombianos que desde 5.000 pesos contribuyeron con recursos para poder colaborar con esa población que necesitaba que Colombia entera los acompañara, estuviera con ellos, los pensara y le dijera: aquí estamos. Para mí la lección del sector privado tuvo que ver pues, porque nos ayudan a lograr el sueño, evidentemente, hay que decirlo, pero yo creo que además eso era que nos acompañaba, yo me sentía acompañado, uno hablaba terminaba una sesión con nuestros miércoles que hacíamos las ruedas de prensa maravillosas, y el otro día me llamaba cualquier donante y me decía que Ecopetrol, que cómo van. O sea, yo creo que fue un poco más que la simple donación. Solidaridad absoluta, la palabra que siempre la primera dama recogió, de hecho. Eso fue algo que para mí fue indispensable. En el curso de la campaña, primero mantener informado a todos los ciudadanos, a todos los donantes, a todas las personas que se estaban haciendo parte de la campaña. Por eso lo primero fue establecer una regularidad en la información que estábamos presentando para que los ciudadanos supieran qué estaba pasando con sus aportes, para que además conocieran que efectivamente estábamos trabajando con esa promesa que hicimos de llegar a todo el territorio nacional. Y a partir de ese momento también fue indispensable para quienes estábamos trabajando en la campaña el establecer un propósito, y era generar un programa, apalancar con tecnología de punta el proceso que estábamos llevando a cabo para garantizar cuál había sido la trazabilidad de los aportes y para garantizar sobre todo el impacto final. Y es que logramos entregar un poco más de 60 millones de platos de comida. Cada ciudadano es actor, partícipe de ese indicador, de haber logrado que tuviéramos un 40% de reducción de muertes por desnutrición en nuestro país en medio de una crisis nunca antes vivida. Y cada una de esas cosas realmente son satisfactorias, son engrandecedoras para los ciudadanos cuando uno les puede decir: esto fue lo que usted hizo con su aporte. Yo creo que este país es un país muy berraco. Yo creo que este es un país muy berraco. Un país con una capacidad de adaptación que ni siquiera nosotros a veces nos imaginamos. Pero frente a la campaña, miren, nadie entró en discusiones de carácter político. Las familias siempre nos recibían con un abrazo. Siempre había un gesto para con la primera dama. Cuando me acuerdo recorriendo el departamento de Boyacá, pasaba en las veredas. Uno veía a los soldados que no habían, ¿te acuerdas que tenemos la medida incluso de kilómetros recorridos por cada uno de los 1.730 personas que llegaron a los mercados? Y uno decía: estos manes corrieron en 6 meses más maratones que cualquier otro de los atletas etíopes que corren maratones en todo el mundo, de verdad. O sea, definitivamente en este país cualquier cosa que tenga que ver con un propósito común se logra, y eso fue un ejemplo de eso. Definitivamente el agradecimiento a esos 236.000 hombres que hoy represento. Esos hombres que no conocen y distinguen el día de la noche, que 24 horas han estado con esa población, en esos territorios más alejados, en ese Amazonas, en ese Chocó. Nos hablaban los consejeros cómo habíamos estado en determinados momentos. Sobre todo, uno de los retos más importantes, sencillamente en tiempo récord, con una capacidad de flexibilidad enorme que ustedes nos han entregado esa posta de manera maravillosa. Nos la entregaron en el mes de marzo y nos dijeron: acompáñenos. Qué honor, satisfacción tan grande como representación de estos soldados de tierra, mar, aire, río, que han volado, surcado todo este territorio nacional. Mil gracias por haber sido partícipe de esta obra maravillosa y de esta estrategia
materializada. Ayudarnos hace bien significó para mí el haber podido materializar y poder entregar de una manera absolutamente desinteresada bienestar, amor, haber podido reunir y unir, tener esa capacidad de movilización que da ese rol en el que estamos de poder convocar y movilizar a un país en favor de las personas que lo necesitan. Ayudarnos hace bien para mí fue una reconexión con la empatía y la solidaridad inspirado por la primera dama María Juliana Ruiz. Es muy diferente vivir una pandemia desde la casa, que me tocó vivirla al principio, esperando que la situación pase bajo ciertas comodidades que uno tiene en su vida, a tener que servir en el servicio público para ayudar a que los demás puedan solventar un momento tan difícil como este. Pero no se trata de uno ir, no se trata de uno estar en el territorio o estar en los lugares donde se está viviendo la crisis. Es en cómo puede uno sentir la solidaridad de los colombianos, la empatía de los colombianos y la capacidad de demostrarnos que cuando nos unimos somos más fuertes que las adversidades. Fue muy gratificante encontrar un equipo y mucho más una primera dama que se remangaba y ella misma iba y entregaba en territorio esos mercados. Fue una sensación de gratitud poder colaborar con que ese mercado llegara hasta los lugares más alejados de Colombia. Ayudarnos hace bien, a mí me despertó una venita que yo creo que tenía escondida. A mí el tema social me ha tocado bastante. Siento que esa posibilidad de uno poder ayudar a los más vulnerables y sentir que tu trabajo, el pequeño esfuerzo, pequeño, grande o mediano que hagas, genera beneficios en la población. Siento que con esto ya he pagado mi trabajo en estos 2 años de gobierno que llevo. Definitivamente con la certeza de que cuando se tiene un deseo genuino de apoyar, de ayudar para el bienestar colectivo, la respuesta es tremendamente gratificante y generosa en gratitud. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Que mi Dios los bendiga. Yo creo que me podría quedar que los elementos de lo que me quedó, les cuento que me quedó maravilloso. Yo esos primeros 3 meses estuve metido en esto sin parar y me acuerdo que mi hijo Matías a veces decía, papito, es lo que nuestros hijos dicen. Y yo siempre con orgullo levantaba la cara y decía, mamá, pero vale la pena, porque estamos ayudando a colombianos. Y me quedó esa posibilidad de mirar a los ojos a mis hijos. La verdad fue la mejor excusa que le puedo dar a mi hijo, loco, y a mi esposa, porque fue duro, pues. Era duro, tú lo sabes, eran domingos donde nos metíamos allá a ver cómo pedaleábamos, pero yo creo que algún día le contaremos a todo el mundo que se puede. Y yo creo que si nos hubiéramos dicho, Juan, que eran 5 millones de mercados en 64 departamentos, hoy estaríamos diciendo que tengamos 5 millones de mercados en 64 departamentos. Y creo que la meta fue algo casual. Ayudarnos hace bien para mí es la prueba máxima del efecto positivo que tienen los actos de humanidad.